Yo les voy a compartir algo hoy que tiene que ver un poquito conmigo, pero por favor, se trata de Dios, no se trata de Giovanni. Yo nací en un pueblito ¿qué pueblito? Le queda grande esa palabra. En un lugar de Cuba, en un campito que se llamaba La Esperanza. Eran como 2 o 3 casitas allá, donde prendían una plantita para iluminar las casitas que había, y piso de tierra, 2 habitaciones, una donde dormían mi hermana, mi hermano y yo, que era el menor, en la misma cama, del otro lado mis papás. Así vivíamos allá en La Esperanza. Y García, a ver, dentro de los apellidos hispanos, el más común es García. Y un día, milagrosamente o locamente, mi padre dijo que se iba de La Esperanza, vendió la casa en 100 pesos, vendió un caballito que tenía, una vaca, y compró una casita en Potrerillo, porque había corriente eléctrica permanente, era el lujo. Y bueno, entonces en ese tiempo por primera vez mi mamá planchó con plancha eléctrica, y yo tenía mi pieza propia con mi hermano. Y comenzamos a ir a la iglesia, y Dios nos ofreció una perspectiva de vida muy diferente. Y mi mamá, Marta Corpas, abrazó la fe. Mi papá alcohólico y en una situación de pobreza extrema. Recuerdo un día que estábamos en la iglesia, en la iglesita de Potrerillo, una iglesita tan pobre como mi casa, pero perfectamente limpia y acomodada y con gente tan linda. Gente que nos abrazó y fueron mi familia desde entonces. Yo no sabía que mis papás habían dado lo único que tenían para comprar aquella casa en Potrerillo y no tenían más dinero para pagar. Y mi papá ganaba 7 pesos al día trabajando en la agricultura en el campo, y aquellos no alcanzaba para mal comer. Yo recuerdo que un día llegaron unos señores y comenzaron a hablar cosas que yo no entendía con mi mamá, y mi mamá comenzó a llorar, y yo entendí que eran los dueños de mi casa porque venían a reclamar el dinero o nos teníamos que ir de la casa. Así que ese día mi mamá estaba toda nerviosa, aquellos señores la avergonzaron delante de la iglesia. Mi mamá se quedó llorando, ella era epiléptica. En una noche mi mamá tenía 2 o 3 ataques epilépticos y nosotros escuchábamos el grito y teníamos que ir a ayudarle, a aflojarle las manos entre mis hermanos y mi papá. Y esa tarde yo recuerdo que llegó alguien de la iglesia a mi casa y le dio un sobre a mi papá. Darle un sobre con dinero a un borracho es un riesgo muy grande. Al día siguiente llegaron de Palmarito, de Velasco, Edrey Gómez y Correa. Llegaron y le dieron otro sobre a mi papá. En la semana llegó el director de diáconos de la iglesia y le dio otro sobre a mi papá. Le alcanzó a mi papá para emborracharse un poco y para terminar de pagar la casa. Y yo vi que la iglesia nos cuidó. Mi papá dejó de tomar y hoy es un fiel cristiano, ejemplo. Y la iglesia nos salvó. Por eso mi corazón y mi vida no me van a alcanzar para agradecerle a Dios y para servirle a esta iglesia, que ha sido mi familia desde pequeño. Y Dios, porque Él quiso, me tomó, como a Israel, dice, sobre alas de águila. Y de Potrerillo me fui a vivir a Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba a La Habana, de La Habana nos fuimos a Argentina, siempre como de Potrerillo, porque nunca ha sobrado, jamás, pero jamás faltó, jamás faltó. Y como yo les contaba el otro día, llegamos a Argentina con $100, y Dios me graduó con honores porque Él quiso. Y trabajamos en Argentina 2 años en la Asociación Argentina del Norte, que fue un honor, y Dios, porque Él quiso, me trajo acá. Un día uno de mis profesores me dijo, mi consejero de tesis, el doctor Víctor Armenteros, un profesor que admiro tremendamente, me dijo, ¿por qué no publicas tu tesis? Podrías escribir. Y cuando alguien que admiras te da un consejo de este tipo, uno dice, pudiera ser. Así que le creí a Víctor y escribí un libro
que me lo publicó una editorial de la Florida. Me gustó y escribí otro. Y me gustó y escribí otro. Me pasó algo muy bonito con el último libro que escribí acerca de Daniel, el personaje. Una escritora panameña llamada Rosmarie Tapia, la escritora más vendida de Panamá. La vi con entrevistas en CNN con Ismael Cala. Hablamos por espacio de poco más de una hora. Leyó el libro, hizo un review del libro en su canal de YouTube y yo me quedé tan impresionado. Y cuando hablaba con Rosmarie, ella me decía, leí tu libro, leí el libro de Daniel, hace como 10 años que leí la Biblia y tu libro me llevó a querer leer la Biblia nuevamente. Y yo la veía hablando conmigo e invitándome a la feria del libro de Panamá. Y después yo me reía y yo le decía, yo soy Giovanni de Potrerillo en Piso de Tierra. Dios es un espectacular, fuera de liga. Dios hace cosas que me deja sin palabras. Porque me agarra a mí de Potrerillo, con el apellido más común del mundo, y me pone a conversar con Rosmarie Tapia, la autora más vendida de Panamá. Porque Dios lo quiere hacer. Y yo no le voy a decir ahora, no le puedo decir, yo quisiera decirle, no, es que yo tengo una fe tan grande. No, es que yo he sido tan leal, tampoco. Yo soy un hijo de esta iglesia que ha tropezado un montón de veces, que me he portado mal, a veces sin saberlo y a veces sabiéndolo, que me he equivocado un montón de veces, pero el amor de Dios supera todas mis equivocaciones y me tiene aquí, Esta semana estamos hablando de cambio acá. Y el cambio que Dios quiere hacer con nosotros no tiene que ver ni con escribir libros, ni con viajar por el mundo, tiene que ver con salvación. Porque después que Dios te salva y tú te dejas guiar, el mundo te queda chiquito. Y Dios te lleva a lugares que jamás pensaste que te iba a llevar. Porque cuando Dios lo quiere hacer, sencillamente lo hace. Solo dejaste guiar por Él. Y Dios siempre va a superar tu sueño. Cuando yo veo a alguien que deja a Dios de lado para perseguir su sueño, yo dije, ay, no sabes de lo que te perdiste. Porque el sueño de Dios es siempre más grande. Siempre más grande. No te vas a acercar, pero ni así, al sueño de Dios para tu vida. El sueño de Dios te saca siempre ventaja al más elevado de tus sueños. Y yo soy una prueba de eso todos los días de mi vida, y yo tenía que decírtelo hoy.